Buenas a todos. Bienvenidos de vuelta. Mis queridos espectadores, aquí Shonjaku les vuelve a dar la bienvenida a este canal, continuando la historia de un hechicero malvado en un cuerpo olvidado. Tengo que aclarar que esta historia no me pertenece. El link de la historia está en la descripción. Vayan y apoyen al creador. Aviso de derechos de autor: los personajes de Re:Zero y Jujutsu Kaisen no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Yo solo les narro esta historia en este teatro. Pero bueno, espero que les guste y dejen su like y suscríbanse. Comencemos. Un malvado hechicero en un cuerpo olvidado de Yante Black New capítulo 7. 6. ¿Cómo enfrentarse al santo de la espada sin morir en el intento? Ubicación de la base del culto de brujas desconocida en algún lugar remoto y oculto del mundo. Una catedral se alzaba en un silencio sobrecogedor. Era una estructura antigua, solemne e imponente. Un lugar sagrado perteneciente al culto de la bruja. Dentro de la catedral, arrodillada ante el altar, se encontraba Pandora, la bruja de la vanagloria y líder indiscutible del culto. Su presencia irradiaba divinidad. Un brillo sereno y celestial que contrastaba con la crueldad de sus actos. Una figura que, lógicamente, debería inspirar repugnancia, pero que, en cambio, evocaba devoción, reverencia y gratitud. Dime, ¿qué necesitas, arzobispo de la lujuria? La voz de Pandora era suave, casi melódica, sin apartar la vista del altar. Capella, sobresaltada y algo nerviosa por haber sido descubierta tan fácilmente, dudó antes de responder. Oye, Pandora, ¿qué fue eso de hace unos días? O sea, arruinamos la vida de ese saco de carne que mató el pene flácido de Regulus, solo para que otro saco de carne robara su cuerpo y masacrara a esos molestos glotones con un poder que jamás había visto. Dime, ¿quién es exactamente ese saco de carne llamado Kenjaku? Pandora no se giró para mirarla. Permaneció imperturbable y respondió con un tono tranquilo y sereno. A Kenjaku se le podría llamar visionario, maestro, soñador. Verás, como él mismo te dijo, no es de este mundo. Proviene de un reino distinto al nuestro, un mundo no gobernado por Odd Laguna. Un mundo sin brujas, arzobispos, autoridades, protecciones divinas, semihumanos ni magia. Nada de eso. Capella frunció el ceño, confundida. Espera, eso ni siquiera debería ser posible. Sí, admitió Pandora con una leve sonrisa. Debo confesar que me sorprendió cuando me lo contó. Al parecer, en su mundo, el alma no depende de ningún ser superior. Capella ladeó la cabeza, intrigada. Si allí no hay autoridades ni protección divina, ¿qué poder usó contra esos sacos de carne? Sentí algo parecido a un miasma, pero era diferente. Pandora murmuró en voz baja, casi para sí misma. Energía maldita. ¿Eh? Capella parpadeó. Pandora continuó, con un tono casi instructivo, como si se deleitara en revelar verdades prohibidas. Como me explicó Kenjaku, es una forma de energía espiritual que emana de los humanos como resultado de sus emociones negativas. Ira, tristeza, envidia. Solo unos pocos pueden manipularlo, y quienes no pueden, crean espíritus malditos. A los capaces de controlarlo se les llama hechiceros de Jujutsu. Cada uno también puede adquirir una técnica maldita. Lo que mató a los gemelos de la gula fue una de esas técnicas. Se podría decir que es el equivalente a las protecciones divinas en este mundo, aunque desde mi perspectiva, se asemejan más a autoridades. Capella guardó silencio, asimilando la revelación. Aquel saco de carne provenía de otro mundo, uno sin magia ni favor divino, pero donde las emociones negativas mismas alimentaban un sistema de poder. Fascinante. Por un instante, se preguntó lo entretenido que sería convertir a un hechicero en una masa informe y espantosa. La idea le hizo sonreír. Volvió en sí y preguntó, oye, ¿de qué estaba hablando cuando mencionó el reclutamiento de jugadores? Pandora entrecerró ligeramente los ojos y respondió con un tono melancólico. Bueno, Kenjaku, como te dije, es un soñador. Su objetivo es simple, pero complejo. Quiere ver cómo la humanidad puede evolucionar más allá de su estado actual, incluso sin saber cuál será el resultado. Él mismo lo describe como algo que suena divertido. Para lograrlo, buscó forzar la evolución de la humanidad y la energía maldita mediante un gran ritual, uno destinado a crear un ser cuya naturaleza ni siquiera él puede predecir. Pandora se puso de pie lentamente y se giró para mirar a Capella. Para ello, reunió a varios hechiceros del pasado y del presente en un torneo que, según dijo, llamaría el juego de la purga. Por lo que vi, no terminó muy bien, o al menos no como él hubiera querido. Y ahora, posee el cuerpo de Subaru Natsuki. Pandora no pudo evitar pensar con discreta diversión. Seguramente ahora sabe de la capacidad del chico para cambiar las cosas. Capella arqueó una ceja. ¿Y qué vamos a hacer con él?
Pandora respondió con indiferencia, como si hablara de algo trivial. Nada. ¿Eh? Exclamó Capella. Por ahora, nos beneficia que los candidatos reales tengan que lidiar con un nuevo problema. Sin embargo, si se convierte en una amenaza, intervendremos hasta entonces, que haga lo que quiera. En un instante, Pandora desapareció. Capella dio un respingo, sobresaltada por su repentina desaparición. Suspiró, frotándose la sien, y murmuró entre dientes. Nunca me acostumbraré a esta mierda. En un bosque remoto, lejos de la civilización, sangre, tripas, cabezas. Eso era lo que cubría el suelo del bosque. Kenjaku se había adentrado en un territorio repleto de bestias mágicas, lejos de cualquier presencia humana. Quería poner a prueba las capacidades del nuevo cuerpo que habitaba. En ese momento, estaba experimentando con la providencia invisible, la autoridad que había pertenecido a Betelgeuse. Aparentemente, esta autoridad había permanecido en el cuerpo del muchacho junto con la de la avaricia. Por lo que había investigado y probado, le permitía transferir heridas a sus oponentes. En los recuerdos de Subaru, Kenjaku vio cómo el chico había intentado escapar usando esa habilidad, a la que había llamado Corleonis, pero siempre era capturado y asesinado. Dejó de intentarlo después de 80 ciclos. Ahora también poseía la autoridad de la gula, obtenida tras asesinar a los 3 arzobispos que la habían ejercido. Sin embargo, aún no había descubierto todo su potencial. En cuanto a sus técnicas originales, también experimentó con ellas, y descubrió algo interesante. Podía usar la técnica de manipulación de maldiciones en espíritus, aprovechándolas a su favor sin necesidad de un contrato. Cansado de matar, Kenjaku se sentó sobre un cadáver. Mientras contemplaba el paisaje empapado de sangre, comenzó a planear su siguiente movimiento. Su objetivo era claro. Reinhard Van Astrea debía ser eliminado. El pelirrojo era demasiado poderoso. Por lo que había averiguado, el santo de la espada era inmune al fuego y a los ataques mentales, podía detectar intenciones y mentiras, caminar sobre las nubes y el agua, destruir edificios con una espada barata, partir montañas con sus manos e incluso revivir si lo mataban. Era demasiado. Y aún había protecciones divinas que no había utilizado, o que aún no había recibido. Kenjaku dudaba que incluso Satoru Gojo o Ryomen Sukuna pudieran derrotarlo. Quizás el único con posibilidades sería Mahoraga, pero incluso eso era discutible. El Shikigami necesitaba tiempo para adaptarse, y Reinhard jamás lo permitiría. Consideró varias estrategias. Todas terminaron igual, con su muerte. Sin embargo, no podía centrarse únicamente en Reinhard. Tenía que tener en cuenta otras posibles amenazas. Primero, la semielfa por quien el muchacho tanto había sufrido, Emilia. Su poder tenía un potencial inmenso. Su capacidad de congelación podía rivalizar con la de Uraume, tal vez incluso superarla. Había congelado un bosque entero ella sola. Sin embargo, era ingenua y mentalmente débil. Al menos eso le daba una ventaja si alguna vez tenía que enfrentarse a ella. Luego estaba el payaso, Rosual L. Matters. Por lo que había visto, era un mago extraordinariamente poderoso. El más fuerte de Lugunica, según la investigación de Kenjaku. En cierto modo, eran similares. Ambos cambiaban de cuerpo con el tiempo, aunque por métodos diferentes. Rosual también conocía el retorno por muerte, aunque no sabía cómo activarlo. Sin duda, sería una de las mayores amenazas. La buena noticia. En este punto, debía estar debilitado. Sin su libro y sin Subaru Natsuki, al payaso prácticamente no le quedaba motivación. Luego estaba Beatrice, el antiguo espíritu contratado de Subaru. Aunque poderosa, Kenjaku no la consideraba una amenaza principal. Había usado gran parte de su maná para enviar al gran conejo a otra dimensión. Además, debía estar deprimida por lo sucedido a su contratista. Aún así, seguía siendo un peligro considerable. El gato, Garfiel, también merecía atención. Era físicamente fuerte y capaz de derrotar a un asesino que podía regenerarse varias veces. Sin embargo, en opinión de Kenjaku, esa victoria fue más cuestión de suerte que de habilidad. Si tuviera que compararlo con alguien, sería con Panda. Más una molestia que una verdadera amenaza. El mercader Otto era otro asunto. Ni fuerte ni poderoso, pero inteligente y estratégico. Una mente que podía convertirse en un obstáculo. Las hermanas Oni, Rem y Ram, apenas representaban una preocupación. Si tuviera que compararlas con alguien, sería con aquella pobre chica de pelo azul a la que le había lanzado un Uzumaki en Shibuya solo por diversión. Controlarlas sería pan comido. Otros nombres también podrían causar problemas. Julius Juculius, Wilhelm Van Astrea, Priscilla Varielle.
Tras analizarlo todo, Kenjaku llegó a una conclusión: necesitaba volverse más fuerte. Aunque ya era poderoso, con la técnica del sistema antigravedad, la manipulación de maldiciones, la providencia invisible, Corleonis y la autoridad de la gula, no era suficiente. Si quisiera, podría ir a la prisión donde estaba recluida la arzobispa de la ira, matarla y usurpar su autoridad. Pero aún así, eso no bastaría. Si quisiera eliminar al resto de los jugadores del juego de la purga y llegar hasta Megumi Fushiguro para desencadenar la asimilación, necesitaría aún más poder. Incluso siendo un hechicero de grado especial, se enfrentaría a serios problemas si se encontrara con Yuta Okotsu, Yujiro Itadori, Hiromi Higuruma o Ángel. Necesitaba más. Kenjaku suspiró. Era una lástima que no tuviera la habilidad de regresar por muerte. En parte, la pérdida de esa habilidad fue lo que le permitió tomar el control de su cuerpo. Pero sería absurdo negar que fuera un poder útil. Aunque preferiría que el método para retroceder en el tiempo no requiriera morir. Para Kenjaku, esa habilidad sería su mejor baza. Tenía que conseguirlo, por cualquier medio. Necesitaba información. Y sabía exactamente quién podía dársela. Finalmente, se levantó, y una leve sonrisa apareció bajo la sombra de los árboles. Supongo que es hora de visitar a la bruja de la avaricia, murmuró. Notas. Vaya, parece que estos curiosos bichos raros se van a encontrar. Dios, creo que me costará escribir sobre Echidna, pero lo intentaré. En el próximo capítulo, tendremos el encuentro entre la bruja de la codicia y el malvado hechicero. Como ya comenté, el capítulo anterior fue reescrito para mejorar su calidad y realizar algunos cambios. Por favor, léelo y dime qué te parece. Antes de irme, una pregunta rápida. ¿Qué personaje crees que se desperdició en JJK, aparte de Megumi? En mi opinión, Ryu era un hechicero con mucho potencial y apenas lo vimos. Su técnica de lanzar rayos de energía maldita desde su cabello era una auténtica locura. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Capítulo 8. 7. Un hechicero y la bruja de la avaricia. El santuario, cerca de la tumba de la bruja Shikata Gana y Touke Iberu no Nara. Dolor hecho date wakate no. Nandaka wari ni awana y no, ijiga, nai nante, Kenjaku tarareaba una pegadiza melodía mientras caminaba entre los árboles. El aire era denso y húmedo, y el canto de los insectos se mezclaba con la melodía que murmuraba. En ese momento, se encontraba en el territorio de Rosual L. Matters. Más concretamente, estaba en el santuario, el mismo lugar donde, hacía poco más de un año, Subaru Natsuki había conocido a la bruja de la codicia, un ser de más de 400 años con un conocimiento casi infinito del mundo. Y en ese preciso instante, Kenjaku se dirigía a su encuentro. A sus ojos, Echidna era un ser fascinante. Una bruja capaz de crear espíritus artificiales de gran poder, como Beatriz, Pucco la Esfinge, aunque esta última había sido un experimento fallido. Quizás, en cierto modo, incluso podía identificarse con ella. Una bruja que podía ver el futuro, o al menos una parte de él. Y ese era precisamente el tipo de persona que Kenjaku necesitaba para llevar a cabo sus planes. La información que ella pudiera proporcionarle era de vital importancia. Quizás, pensó mientras caminaba por el sendero cubierto de hojas, incluso podrían llevarse bien. Al fin y al cabo, ambos eran seres movidos por la curiosidad. Finalmente, Kenjaku llegó a la tumba de la bruja. Debía actuar con extrema precaución para evitar toparse con alguien que pudiera interponerse en su camino. Por lo que sabía, el clon restante de Ryufu estaba lejos de la zona, y el resto del grupo de Emilia se encontraba en la mansión, sumidos en la culpa por lo sucedido a Subaru Natsuki. Kenjaku los mantenía vigilados mediante una pequeña maldición que había lanzado, una que le alertaría si alguien se acercaba. Así que aquí es donde yace el cadáver de la bruja de la codicia, murmuró con una sonrisa torcida en el rostro. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, podría haber tomado el cuerpo de Echidna y haberlo convertido en su recipiente. No sería la primera vez que poseía el cuerpo de una mujer. En el pasado, había usado el cuerpo de Kaori Itadori para crear el recipiente del rey de las maldiciones. Pero, en definitiva, el cuerpo de Subaru Natsuki era mucho más interesante. Descartó la idea con una leve risita. Comenzó a subir las escaleras que conducían a la tumba, aunque aún no estaba seguro de poder entrar. Por los recuerdos del muchacho, sabía que no cualquiera podía hacerlo. Solo los semihumanos, o aquellos a quienes la bruja aceptaba. La última vez, Subaru Natsuki fue rechazado tras negarse a firmar un contrato con ella. En caso de que la barrera lo rechazara, Kenjaku ya tenía un plan. Usaría la amplificación de dominio.
Quizás eso bastaría para abrirse paso. Finalmente, dio un paso al frente. Y cruzó el umbral. La bruja lo había aceptado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, entonces, es la hora del té, Echidna. Kenjaku comenzó a adentrarse más en la oscuridad de la tumba. El aire se volvió denso y real. Su visión se nubló. Y finalmente, cayó inconsciente. El castillo de los sueños de Echidna. Kenjaku despertó poco después. Ya no estaba dentro de la tumba de la bruja. Ahora se encontraba en un vasto campo verde, bajo un cielo azul que se extendía hasta el infinito. Sabía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. Iba a encontrarse con la bruja de la avaricia. Una voz suave y familiar resonó a sus espaldas. Bueno, ha pasado bastante tiempo, ¿verdad, Subaru Natsuki? Kenjaku se giró lentamente. Ante él se encontraba una mujer de belleza etérea. Cabello blanco como la nieve, ojos negros como la noche, un elegante vestido del mismo color y un adorno en forma de mariposa sobre su cabeza. Se sentó con gracia ante una mesita, con té y galletas preparados para servir. O al menos, eso es lo que debería decir, continuó con una leve sonrisa, pero, no eres Subaru Natsuki, ¿verdad? Kenjaku se quitó la capucha y la máscara, dejando al descubierto el rostro del joven. Su cabello ahora era blanco y una profunda cicatriz le rodeaba la frente. Se podría decir que tomé prestado su cuerpo, respondió con calma. Echidna ladeó la cabeza, intrigada. Y dime, ¿quién eres exactamente, y qué te trae a mi tumba? Ya sabes la respuesta, ¿no? Respondió Kenjaku con una media sonrisa. En parte porque puedes ver el futuro, Echidna asintió levemente. Quizás, pero aún así, quiero oírlo de ti, Kenjaku sonrió. Bien, entonces, permíteme presentarme. Soy Kenjaku, un malvado hechicero de otro mundo, con más de 1000 años de existencia. Un placer conocerte, bruja de la codicia. La expresión de Echidna no cambió, pero la curiosidad en sus ojos se intensificó. Sabía de su llegada, sabía que ahora poseía el cuerpo de Subaru Natsuki y que se llamaba Kenjaku. Pero más allá de eso, no sabía realmente quién era. Al oír que venía de otro mundo y que había vivido durante más de un milenio, se despertó en ella una sed de conocimiento casi frenética. Vaya, qué visitante tan interesante. Dígame, pues, ¿qué le trae a la tumba de esta encantadora doncella? Supongo que primero debería ofrecerme un té, respondió con una sonrisa burlona. Echidna parpadeó, ligeramente sorprendida. Aquella petición confirmaba que poseía los recuerdos de Subaru Natsuki. Y por alguna razón, ella no podía acceder a los recuerdos de Kenjaku. Lo había notado en el instante en que él cruzó la barrera. Tendría que preguntarle sobre eso más tarde. Adelante, dijo finalmente, recuperando la compostura. Siéntate y disfruta de un té. Kenjaku se sentó frente a ella y, sin dudarlo, bebió el té de un trago. Echidna sonrió con malicia. ¿Te das cuenta de que el té se hace con mis fluidos corporales, verdad? Kenjaku se encogió de hombros. Sí, lo sabía. Créeme, he probado fluidos peores. Esto no es nada. Echidna quiso preguntarle si se refería a ese tipo de fluidos, pero Kenjaku la interrumpió. Debo decir que lo que he aprendido sobre ti me ha impresionado de verdad, Echidna. La bruja de la codicia, creadora de espíritus artificiales tan poderosos que podían destruir ciudades. La que trabajó junto a Osin para construir maravillas. Aquella cuya influencia perdura incluso después de su muerte. Eres fascinante. ¡Ay, qué vergüenza! Respondió ella con una leve risa. Sin duda sabes cómo halagar a una dama. Sí, aunque también conozco algunos de tus fracasos, añadió él con frialdad. Como tu fallido intento de alcanzar la inmortalidad, o la creación de la esfinge. Echidna entrecerró los ojos, sorprendida de que él supiera eso. Antes de que pudiera hablar, Kenjaku continuó. Créeme, sé cómo te sientes. Yo también he cometido errores similares. Una vez intenté crear úteros mitad humanos, mitad maldición, pensé que el resultado sería magnífico, pero fue decepcionante. Echidna soltó una risita seca. Por lo que me cuentas, nos parecemos más de lo que imaginaba. Se podría decir que sí, asintió Kenjaku. La bruja ladeó la cabeza, observándolo atentamente. Dime, tengo curiosidad, ¿por qué no puedo leer tu mente? Todas las personas que entran aquí son transparentes para mí. Pero tú eres la excepción. ¿Por qué? Kenjaku permaneció en silencio. Con calma, comenzó a desatar el hilo que unía la parte superior de su cráneo al resto de su cabeza. Echidna lo observó con fascinación casi científica mientras abría su propio cráneo, revelando un cerebro vivo con una boca en el centro. Cualquiera habría huido despavorido. Ella, sin embargo, quedó cautivada. En un instante, comprendió.
El método de Kenjaku para intercambiar cuerpos consistía en trasplantar su propio cerebro al cuerpo que deseara poseer. Debo admitir que ahora sí que me has cautivado, Kenjaku, dijo con una sonrisa curiosa. Kenjaku volvió a colocarse la parte superior de la cabeza. Me alegra oír eso. Bien, ahora que tengo tu atención, me gustaría proponerte un trato. Te ofrezco conocimiento de mi mundo, información que nadie más aquí posee, a cambio de tu conocimiento sobre este. ¿Qué te parece? Echidna entrecerró los ojos. La oferta era tentadora. Kenjaku le ofrecía conocimientos que abarcaban más de 1000 años, suficientes para saciar su codicia por un tiempo. Pero también sabía que tal información podía ser peligrosa. Si aceptaba, debía asegurarse de que el riesgo valiera la pena. ¿Qué te parece esto? Dijo finalmente. Dame un poco de ese conocimiento ahora, y si me resulta útil, responderé cualquier pregunta que me hagas. Kenjaku sonrió. En ese instante, liberó el patrón mental que protegía parte de su memoria, dejando fluir libremente la información de 50 años atrás, de una era lejana. La era Heian, la más importante en la historia de la hechicería. Echidna comenzó a procesar la avalancha de información, y lo que vio fue fascinante. El pasado del mundo del que provenía Subaru Natsuki. Y con él llegaron conceptos como energía maldita, hechiceros, técnicas malditas, expansión de dominios, barreras, el rey de las maldiciones, los 6 ojos, las 10 sombras. Toda esa información inundó la mente de Echidna como un torrente interminable, un sistema de poder completamente nuevo, oscuro, complejo, y lleno de posibilidades. Kenjaku la observó y, después de unos segundos, preguntó con calma. ¿Y bien? ¿Es suficiente? Echidna alzó la vista. Su sonrisa era tan elegante como escalofriante. Muy bien, Kenjaku, pide lo que quieras. Kenjaku fue directo al grano. Bien, ¿hay alguna forma de contener al actual santo de la espada? La respuesta de Echidna fue seca. No. Kenjaku se quedó perplejo. Quizás debería haberlo previsto, pero de verdad no había manera de contenerlo. ¿En serio? ¿Nada como un sello o algo parecido? Echidna pensó un momento. Había una forma de sellar a alguien, pero Reinhard Van Astrea no era un hombre cualquiera. No estaba segura de que ese hechizo funcionara con él, el que le había enseñado a su alumno hacía mucho tiempo. O el Shamak. No. No hay manera. Y cualquier método que te pudiera dar probablemente fracasaría. Si me permites preguntar, ¿qué pretendes hacer exactamente sellando al ser más poderoso de este mundo? Kenjaku respondió con calma. Se entromete en mis planes. Supongo que ya lo has visto, ¿no? En mis recuerdos. Sí, lo vi un poco. Debo decir que, para alguien que sabe cómo tratar a una dama, tu plan suena bastante cruel. Kenjaku sonrió con ironía. Vaya, qué gracioso que lo diga alguien que encerró a su propia hija en una biblioteca durante 400 años, esperando a alguien que nunca existió. Y tampoco es que yo fuera un buen padre, envié a 2 de mis hijos a la muerte, casi mato a otro cuando fui tras un dedo parlante inmortal, y le causé a mi hijo menor un trauma de por vida. Echidna soltó una risita. Bueno, supongo que no somos tan diferentes. Bueno, continuó Kenjaku, ¿hay al menos alguna manera de asegurarme de que no interfiera con mis planes? La única posible, respondió la bruja, sería mantenerlo ocupado. Pero para eso, necesitarías a alguien lo suficientemente fuerte. Kenjaku lo pensó. Era una opción viable, pero, ¿a quién podría enviar? Nadie se acercaba al poder de Reinhard, ni siquiera los guerreros más fuertes de otras naciones. Cecilus Segmund, del Imperio Boyachiano, había luchado contra él una vez y apenas había logrado hacerle un rasguño. Alibel, el admirador de Kararagi, era fuerte, pero Kenjaku dudaba que pudiera defenderse, y mucho menos aceptar cooperar con alguien como él. Y luego estaba el príncipe loco de Gusteco, Kenjaku sabía poco de él, solo que odiaba a los espíritus, estaba encarcelado y se decía que era el ser más alejado de la muerte misma. Quizás esa era una posibilidad, pero, en el mejor de los casos, incierta. Si Regulus Corneas aún viviera, tal vez lo habría considerado. Pero incluso si lo hiciera, probablemente no lo ayudaría. Lo más seguro es que se pasaría 5 horas despotricando sobre cómo se habían violado sus derechos y lo perfecto que era, bla, bla, bla. En serio, nadie podía detener a Reinhard. ¿De verdad era tan difícil que existiera alguien capaz de oponérsele? Alguien capaz de destruir el mundo. Entonces, lo comprendió. Se sintió tonto por no haberlo pensado antes. Sí, había alguien que podía hacerlo. Satella, la bruja de la envidia, la mujer que destruyó la mitad del mundo hace 400 años. Ella era su mejor opción.
Por lo que había oído de Pandora, su poder era devastador, capaz de consumirlo todo, y su cuerpo era indestructible. Era la candidata perfecta. El problema era demasiado inestable. Tan inestable que el plan probablemente fracasaría. Y, además, seguramente lo odiaba por haberse apoderado del cuerpo de su amado. Pero no había otra opción. Era ella, o nada. Kenjaku salió de su trance con una sonrisa en el rostro. Echidna bromeó. ¿Sabes? Si miras así a una doncella, podrías avergonzarla. Kenjaku respondió con seguridad. Bueno, creo que acabo de resolver mi mayor problema. Echidna lo observó un instante, y entonces lo comprendió. De repente, lo entendió. Frunció el ceño. Si de verdad estaba pensando en eso, ¿de verdad iba a recurrir a esa envidiosa? La idea le revolvió el estómago. No porque fuera mala, sino porque odiaba a Satella. Kenjaku volvió a hablar. Bueno, entonces, ¿crees que hay alguien más que pueda ayudarme a lograr mi objetivo? Preferiblemente alguien fuerte. Echidna no tardó en responder. Si Kenjaku tenía el cuerpo de Subaru Natsuki, existía una opción viable, poderosa y leal. Sí, la hay. Pero para llegar hasta ella, tendrás que cruzar las dunas de arena de Auguría, específicamente hasta la atalaya de las Pléyades. Allí encontrarás a alguien que podría serte útil. Se llama Shaula. Kenjaku reflexionó. El nombre le sonaba familiar. Era la supuesta sabia que custodiaba la torre, aunque en realidad no era la sabia, sino su discípula. Pandora le había hablado de ella. Era fuerte, muy fuerte. Según Pandora, su poder rivalizaba con el de un hechicero de grado especial. Sin duda, sería útil. Debo advertirte, añadió Echidna, aparte del santo de la espada, nadie ha ido jamás a esa torre y ha regresado con vida. Kenjaku asintió, despreocupado. Bueno, supongo que será como ir a la Torre de Babel. ¿La Torre de Babel? Preguntó Echidna, intrigada. Subaru no recordaba nada de eso. Kenjaku explicó. Según un relato bíblico, la Torre de Babel era una estructura gigantesca construida por los descendientes de Noé para alcanzar el cielo. Dios lo consideró un acto de arrogancia y los castigó creando diferentes lenguas para que ya no pudieran entenderse entre sí, y la torre nunca se terminó. Echidna sonrió. Bueno, supongo que hay similitudes, sí, pero no importa, respondió Kenjaku. Oye, una pregunta antes de hacerla importante. De acuerdo, adelante. Kenjaku la miró fijamente. No estás del todo presente, ¿verdad? ¿Eh? Echidna parecía confundida. ¿De verdad lo sabía? Kenjaku continuó. ¿Sabes? Cuando llegué aquí, pensé que era como una expansión de dominio. Pero luego me di cuenta de que es más como si estuviéramos hablando por teléfono. Déjame adivinar. Cuando esa semielfa completó las pruebas del santuario, tu alma o espíritu fue transferido a uno de esos clones de esa chica bajita de pelo rosa. Completar las pruebas fue tu forma de escapar de aquí. Y tenía razón. En ese preciso instante, Echidna y las demás brujas también se encontraban dentro de un clon de Ryuzu, en Gusteko. Echidna tuvo que admitirlo. Estaba impresionada. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien tan inteligente como ella. Era fascinante. Kenjaku pareció confirmar el silencio con una sonrisa. Bueno, supongo que ese silencio lo confirma. Una última pregunta. De acuerdo, dime, ¿cuál será tu última duda, Kenjaku? Respondió Echidna, curiosa. De repente, Kenjaku adoptó una postura más seria. ¿Sabes cómo puedo obtener el regreso por muerte? Echidna no supo qué decir de inmediato. Aquella pregunta era seria. Realmente formaba parte del plan de Kenjaku. La respuesta era obvia. Si no eras Subaru Natsuki, las probabilidades eran nulas. Supongo que ya sabes por qué Subaru Natsuki tenía esa habilidad en primer lugar. Sí, lo sé. La bruja de la envidia se la dio porque lo ama, dijo, haciendo comillas con los dedos. Aunque no se le puede llamar amor cuando alguien te secuestra de tu mundo y te da una habilidad que se convierte en tu peor pesadilla. Kenjaku añadió. Todavía me pregunto qué hizo ese chico para que la persona que odia todo en este mundo lo amara. Para Kenjaku, esa parte de Subaru Natsuki seguía siendo un misterio. ¿Qué tipo de relación tenían? Se conocían del pasado y él lo había olvidado. ¿Por qué la bruja afirmaba conocerlo? Dudaba mucho que la bruja concediera el regreso por muerte a cualquiera. Volviendo al tema, Kenjaku insistió. ¿De verdad no hay manera? No, respondió Echidna. ¿Estás seguro? No. ¿De verdad? Ya te dije que no. Kenjaku suspiró. Bueno, supongo que eso es todo. Echidna lo interrumpió. Espera, ¿no te estás olvidando de algo? Kenjaku parecía confundido.
Ah, claro, había olvidado compartir recuerdos a cambio de información. Casi se le olvida. Levantó el bloque y le dio a Echidna algo más de 200 años de recuerdos. No solo los suyos, sino también los de otros cuerpos que había poseído. Se aseguró de no revelar demasiado de su plan. Le dio a Echidna algo de información, pero no la suficiente. También omitió detalles sobre incidentes recientes como Shibuya, los Juegos de la Purga o la batalla en Shinjuku. Lo que sí compartió fueron recuerdos de cómo creó los vientres malditos, cómo conoció a jugadores como Hajime Kashimo y Takako Uro, información sobre maldiciones y algunos sistemas de barrera como el dominio simple. Echidna no pudo ocultar su emoción. La energía maldita la fascinaba. Ese poder, oculto en otro mundo, la hipnotizaba. Todo lo que veía y comprendía la asombraba. Bueno, espero que estés contenta. Tengo mucho que hacer, así que te dejo ahora, Echidna. Ah, por cierto, deberías añadirle azúcar al té, dijo Kenjaku antes de levantarse. Al marcharse, notó a alguien detrás de él. Al darse la vuelta, vio a una niña pequeña con el pelo verde y un vestido blanco. Cualquiera habría pensado que era una niña normal, pero Kenjaku supo al instante quién era. Tifón, la bruja del orgullo, un ser capaz de destrozarte con solo tocarte. Así que tú eres el que robó el cuerpo de Baru, dijo Tifón con autoridad infantil. Sí, supongo que sí. ¿Y tú eres el mocoso que se cree jueza? Respondió Kenjaku con desdén. Echidna, algo irritada, le preguntó a Tifón. ¿Qué haces aquí, Tifón? Les dije que esperaran hasta que terminara. Tenía que conocer a este tipo y ver si era buena persona. Pero robar cuerpos es algo que hacen las malas personas, dijo Tifón, haciendo pucheros. Oye, el mundo no es tan simple como crees, mocosa. Pero tienes razón, soy una mala persona. De hecho, soy una de las peores en el mundo de la hechicería, dijo Kenjaku con orgullo. Tifón se mantuvo firme. Muy bien. Si eres una mala persona, debes ser castigada. Kenjaku estaba a punto de activar su amplificación de dominio para evitar ser afectado por la autoridad de la bruja. No estaba seguro de si funcionaría. Si terminaba hecho pedazos, esperaba que la bruja de la ira lo ayudara como lo había hecho con Subaru la última vez. Antes de que pudiera actuar, una voz perezosa lo interrumpió. Tifón, dijo una voz, medio bostezando. Echidna dijo, bostezo, que no, bostezo, la molestaran. Ambos se giraron y vieron a una mujer alta con largo cabello violeta tendida en el suelo, de una belleza absoluta, aunque el olor, sinceramente, era insoportable. Era la bruja de la pereza, Sekhmet. ¿Así que la bruja de la pereza es realmente así? Comentó Kenjaku. Sekhmet simplemente se encogió de hombros con la mayor pereza imaginable. Kenjaku no pudo evitar pensar que era un desperdicio que tanto poder hubiera recaído en alguien que claramente ni siquiera se bañaba. Tifón volvió a hacer pucheros. Pero Sekhmet es una mala persona. Antes de que la conversación pudiera intensificarse, una voz potente rompió el silencio. Nadie saldrá herido en este lugar mientras yo viva. Todos alzaron la vista cuando una brillante luz amarilla se precipitó hacia ellos a la velocidad del sonido y se estrelló violentamente contra el suelo. Kenjaku juró haber visto corazones en la nube de polvo. Del humo emergió una hermosa joven rubia con un vestido blanco y azul, con la mirada a punto de llorar. Kenjaku la reconoció de inmediato. Minerva, la bruja de la ira, o, en su opinión, la bruja de la hipocresía, ya que, según Pandora, había causado más desastres de los que había solucionado. ¿Puedo preguntar por qué siempre estás llorando? Preguntó Kenjaku. No estoy llorando. Gritó Minerva, golpeando el suelo y provocando terremotos. Se giró hacia Kenjaku y lo señaló. ¿Y tú? No creas que soy estúpida. ¿Qué piensas hacer con la información que te dio Echidna? Exigió con enojo. Lo que yo haga no es asunto tuyo. Respondió Kenjaku. Minerva no se contuvo. Claro que sí si piensas hacer daño a la gente. Gritó, golpeando el suelo con más fuerza. Lo dices como si nunca hubieras lastimado a nadie. ¿Acaso no provocaste desastres naturales cada vez que curaste a alguien, matando aún más gente? Replicó Kenjaku, impasible. Sabes, puedo ser muchas cosas. Cruel, malvada, un monstruo, pero al menos no lo justifico. Lo admito. Tú, en cambio, Minerva dejó la frase inconclusa, la tensión se palpaba en el ambiente. Estaba a punto de responder, pero una voz la interrumpió antes de que pudiera hacerlo. Bueno, tanta discusión me ha dado hambre, cantó una voz dulce y perezosa. Detrás de ellos apareció una chica de aspecto joven, con el pelo gris, los ojos vendados y cadenas que la conectaban a lo que parecía un ataúd. Era Daphne, la bruja de la gula. Así que ahora eres el tipo con la cara de Subaru, dijo con una sonrisa hambrienta.
Sí, así es. Me llamo Kenjaku, vaya, debo decir que la energía que irradias es inusual. Es deliciosa, Kenjaku exhaló con cansancio. Hablas como esos tipos molestos. ¿Sabes? Me gustaría preguntarte sobre esa tercera boca tuya, ¿de dónde salieron exactamente tus bestias mágicas? Pero incluso yo prefiero no saberlo, sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, vio a una chica bajita de pelo rosa escondida tímidamente tras Echidna. Era Carmilla, la bruja de la lujuria. Aunque, si le preguntaras a Kenjaku, se parecía más a la bruja de la timidez. Honestamente, pensó, si le pusieras un suéter rosa, un accesorio para el pelo y una guitarra, se convertiría en la mismísima Bokchi la Roca. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decirme, Bokchi? Preguntó con una sonrisa burlona. Soy Carmilla, y no. Nada, respondió ella en voz baja. Kenjaku suspiró. ¿Y qué pretenden de mí? Parecen un grupo de mujeres entrometidas que vinieron solo para ver quién está usando el cuerpo de Subaru Natsuki. Las brujas guardaron silencio. Su presencia tenía dos razones. Una, su propia curiosidad, y dos, su deseo de conocer al hombre que ahora habitaba el cuerpo del amado de Satella. Sekhmet fue la primera en responder, casi sin mover un músculo. Bueno, bostezo, salí por bostezo, curiosidad. Tifón se cruzó de brazos, indignada. He venido a castigarte por ser una mala persona. He venido a asegurarme de que no lastimes a nadie. Gritó Minerva, pisoteando furiosamente. Daphne levantó la mano. Vine porque algo olía delicioso. Carmilla, avergonzada, murmuró. Bueno, no quería quedarme sola. Kenjaku se volvió hacia Echidna, quien observaba toda la escena con una diversión apenas contenida. Parece que lo estás disfrutando, ¿verdad? Supongo que sí, un poco, respondió la bruja de la avaricia. Además, digamos que el resto de nosotras, las brujas, compartimos una conexión con él que va más allá de lo que tú sabes. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres decir? De repente, la atmósfera se tensó. Las nubes se oscurecieron. El aire se volvió denso. Todos lo sintieron. Kenjaku, Echidna, Tifón, Sekhmet, Minerva, Daphne, Carmilla. A lo lejos, una sombra se movía hacia ellos. Y a medida que se acercaba, su forma se hizo inconfundible. Una semilza, con ojos color amatista, y cabello plateado. La bruja de la envidia, Satella. Y ella no estaba contenta. Kenjaku tragó saliva con dificultad y pensó, con amarga ironía. Oh, mierda, maldito déjà vu. Notas. Parece que las cosas se van a poner feas para nuestro hechicero malvado favorito, o tal vez no. Bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. Sinceramente, creo que me resultará más difícil escribir sobre Satella que sobre Echidna, ya que solo la hemos visto unas pocas veces en los arcos 4 y 6. Espero que salga bien. Espero haber captado bien la personalidad de Echidna y las brujas. Antes de despedirme, una pregunta rápida, lo he estado haciendo en los últimos capítulos, pero oficialmente siempre haré alguna pregunta al final de los capítulos para conoceros mejor. ¿Cuál es el personaje que más odias en D0, que no sea un villano? En mi opinión, Ram, la verdad es que a veces no soporto su actitud hacia Subaru, me cuesta digerirla. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Apareció la besto waifu de Re:Zero y está furiosa. Destripará a Kenjaku en el próximo capítulo. Ya veremos en el siguiente capítulo qué pasa. Si les gustó, vayan y apoyen al creador. También dejen su like y suscríbanse. Shonjaku se despide, chao.